No es raro que los asesinos o los agresores en serie cometan delitos en un entorno controlado, como la propia casa o propiedad. Para algunos, el sótano es un medio para un fin, una forma de deshacerse rápidamente de un cuerpo en un lugar donde nadie lo va a encontrar por casualidad. Pero para los agresores metódicos, el sótano puede funcionar como una prisión improvisada para las víctimas. Asesinos famosos como John Wayne Gacy y el supuesto caníbal Gary Heinick usaban sus casas para llevar a cabo y ocultar asesinatos. Otros, como el asesino de la caja de juguetes, poseían una propiedad remota que les permitía encarcelar a mujeres sin ser detectado. Estos sótanos de todo el mundo, desde habitaciones sucias en el fondo de los edificios de viviendas de Nueva York hasta cámaras cuidadosamente construidas, reflejan cómo algunos criminales lograron evadir la detección policial y así dar rienda suelta a sus más terribles depravaciones. Aquí te presento 5 sótanos de asesinos en serie más terroríficos del mundo. Apodado como el Edificio de la Muerte, nada puede resumir mejor lo que fue este lugar suntuoso y llamativo de uno de los sitios más concurridos de Chicago. Fue propiedad del carismático estafador llamado H.H. Holmes. A mediados de la década de 1880 y con una financiación dudosa, comenzó la construcción del edificio, que constaría de una primera planta con tiendas y una segunda con apartamentos, que más tarde se convertiría en una trampa mortal de varios pisos para los incautos y desafortunados huéspedes del inmueble. Según los tabloides de la época, el castillo asesino tenía habitaciones insonorizadas, pasadizos secretos, laberínticos pasillos y escaleras falsas, trampillas que arrojaban a las víctimas a un sótano que contaba con tanques de ácido, pozos de cal viva y un crematorio propio. Se cree que H.H. Holmes o el Dr. Henry Howard Holmes mató hasta 200 personas entre 1891 y 1894. Holmes solo confesó 27 asesinatos, por los cuales el estado de Illinois le ahorcó en 1896. El doctor usó su castillo de Chicago para atrapar, atormentar psicológicamente y matar. Pasó una década contratando y despidiendo constructores para agregar piezas a su castillo de asesinatos, que incluía tuberías para bombardear gas a los dormitorios, una habitación construida específicamente para asfixiar a la gente, un sótano utilizado para asesinatos y experimentación, y mucho, mucho más. Era el 2 de junio de 1985. Un hombre asiático entró a una ferretería de San Francisco para robar un tornillo de tan solo $75. La policía no logró detenerlo, pero sí pudieron atrapar a su cómplice, que lo esperaba en un automóvil cerca del lugar. Los agentes pensaron que detrás de aquel robo superficial se cosía algo más perverso, pero no tenían manera de comprobarlo. O al menos eso creían, hasta que notaron un recibo de luz en el vehículo confiscado. Esto los guió hacia una propiedad en Wisville, ubicada en el condado de Calaveras, California, en las estribaciones de Sierra Nevada, a 240 kilómetros al este de San Francisco. Lo que encontraron allí no se parecía a nada que hubiesen visto antes. Los delincuentes habían estado grabando películas terribles, aquellas en las que se veían todo tipo de torturas completamente reales grabadas en cámara. Leonard Lake y Charles Ng asesinaron a hombres, mujeres y niños a mediados de los años 80. El dúo confinó a las víctimas en una cámara diseñada por Lake en una cabaña remota de California. Secuestraron a sus víctimas, a menudo familias, y emplearon la tortura antes de liquidarlas. Tenían un escenario bastante escondido para realizar sus crímenes, pero aquel pequeño descuido de la ferretería los condenó a ambos. Nadie se había enterado que en su búnker sucedían esclavizaciones, torturas, violaciones y asesinatos, pero todo salió a la luz cuando los pillaron con el robo del tornillo. Lake se quitó la vida antes de que la policía pudiera arrestarlo. El estado de California finalmente detuvo a Ng y lo acusó de 11 asesinatos.
Una mujer desnuda y con un collar de perro en el cuello corría calle abajo pidiendo ayuda en la localidad norteamericana de Truth or Consequences. Su cuerpo presentaba toda clase de cortes, moratones y laceraciones. Sus muñecas y tobillos completamente amoratados indicaban que había estado maniatada durante varias horas. Mientras huía despavorida, temiendo que sus captores la raptaran de nuevo, intentó parar un automóvil, pero su conductora no quiso socorrerla. Fue entonces cuando Cynthia Virgil divisó una casa, abrió la puerta y se encontró con el matrimonio Bridge. Aún en estado de shock, Cynthia narró a la pareja el calvario sufrido a pocas manzanas del edificio, en un remolque de tortura y a manos de David Parker Ray. El bautizado como Toy Box Killer construyó un búnker de castillo, su caja de juguetes, donde realizar prácticas sadomasoquistas con sus víctimas. Más de 70 pasaron por allí. Y no lo hizo solo, su novia se convirtió en cómplice de cada vejación y crimen. El asesino de la caja de juguetes construyó su cámara de tortura de $100,000 en Nuevo México, cerca de su casa en Elephant Butte. El remolque reformado y revestido de acero se conoce como la caja de juguetes. Aunque el FBI cree que Ray, junto con sus cómplices, pudo haber asesinado docenas de mujeres, los tribunales lo condenaron por secuestro y abuso en 2001, condenándola a 224 años de prisión. En 1988, el estado de Pensilvania condenó a Garrett Heinick por 2 cargos de asesinato. Heinick había secuestrado a 6 mujeres afroamericanas, la mayoría de ellas con discapacidades mentales conocidas, y les había mantenido cautivas en su sótano de Filadelfia. Heinick agredió sexualmente y torturó a sus víctimas, 2 de las cuales murieron como resultado. Heinick había cavado un hoyo en el suelo de su sótano que llenaba de agua y electrocutaba a las mujeres. En las pruebas, Garrett Michael Heinick obtenía un coeficiente intelectual de 130 a 148, un nivel próximo al de un genio. Lo demostró al leer la sección económica de los diarios para invertir en el mercado bursátil y se convirtió en un hombre adinerado. Con suficientes fondos, adquirió vehículos y otras posesiones. En una fría noche de noviembre de 1986, cuando Gary circulaba en su Cadillac, encontró a Josefina Rivera, una trabajadora de la calle de 25 años que se hacía llamar Nicole. La llevó a su casa y luego de tener relaciones la encadenó en el sótano. Al día siguiente se le ocurrió buscar a su exnovia llamada Sandra Lindsay. Quería vengarse porque había abortado un hijo suyo. La encontró y también la llevó al sótano de su casa. Ella encontró a Josefina en un foso que él había cavado. Incluso se la presentó. Luego abusó de ellas y les dijo que tendrían la compañía de otras mujeres. 2 de las mujeres intentaron rebelarse y acabaron muriendo por las torturas de Gary. En ese tiempo, Josefina se había ganado la confianza de Gary, puesto que no ofrecía resistencia a sus impulsos sexuales. Así, Josefina le pidió que la dejara visitar a sus hijos. Sorprendentemente, él accedió y le prestó su Cadillac el 24 de marzo de 1987. El plan de Josefina era acudir a su exnovio Vincent Nelson. Él le creyó su versión y llamó a la policía. Los uniformados lo aprendieron y fue llevado a prisión. Cuando al día siguiente ingresaron en su casa, la escena de las 3 mujeres encadenadas en el sótano le inculparía. Heinick recibió la inyección letal en 1999, la última ejecución llevada a cabo en Pensilvania. A nadie le gusta la idea de vivir en un lugar donde la muerte reinó a sus anchas. Se han creado películas de casas construidas sobre antiguos cementerios o de habitaciones donde una tragedia pasada marcó el ambiente con una fuerza misteriosa. Pero la realidad supera la ficción en el caso de una mujer en el área de St. Louis, Missouri. Katrina firmó un contrato de alquiler de una casa y se mudó a ella sin resquemor y con el apoyo de recursos de ayuda pública para vivienda. Pero un día recibió la llamada de una amistad que le dijo que acababa de ver en la televisión un documental sobre asesinos seriales y, para su consternación,
Un caso de extrema brutalidad había tenido lugar justo en la casa donde habitaba ahora Katrina, hacía poco más de una década. Para el horror de la inquilina, se enteró que un individuo llamado Maury Travis, quien salió con una celda luego de ser arrestado por la policía, era el sospechoso principal de haber torturado y asesinado entre 12 y 20 mujeres. Muchas de ellas, indicó la televisora, murieron en el sótano de la casa rentada por Katrina, donde Travis vivía, y sus cuerpos fueron mantenidos durante cierto tiempo allí ocultos. La policía acusó a Travis del secuestro, confinamiento y asesinato de 2 prostitutas, aunque él afirmó haber asesinado aproximadamente 17 mujeres. Pero Travis se quitó la vida bajo custodia policial en 2002. Los tribunales no pudieron juzgarlo por sus presuntos delitos. La propietaria de la casa de Katrina, la madre de Travis, no permitió que la mujer rompiera el contrato de arrendamiento, pero la autoridad de vivienda intervino. Legalmente en Missouri y en muchos estados, el dueño de una propiedad no está obligado a revelarle a ningún inquilino que allí se cometieron delitos en el pasado. Pero al final, tras la mediación de las autoridades de viviendas locales, la dueña aceptó y Katrina pudo dejar la casa de modo anticipado. Pero en lo que eso sucedía, la inquilina tuvo que soportar la ominosa historia de esa propiedad. Mirar que allí estaba la mesa del comedor que apareció en las fotos de la escena del crimen y que probablemente ella usaba para comer. Ver el poste al que el asesino ató a sus víctimas para torturarlas aún de pie en el sótano, con todo su horror a cuestas. Dormir quizá con un continuo escalofrío y sentir o imaginar murmullos y presencias dolientes.